Imagina una figura solitaria al borde de un camino abandonado. Era un pastor alemán, alguna vez orgulloso, fuerte, con un pelaje brillante y una mirada atenta, pero ahora herido, exhausto, tendido en el barro bajo una lluvia implacable. A su alrededor rugía una tormenta, como si la propia naturaleza hubiera decidido poner a prueba su resistencia. El viento aullaba como una manada de lobos hambrientos, la lluvia azotaba la tierra como si intentara borrar toda vida, y cada minuto que pasaba en ese infierno se convertía para él en una batalla entre la vida y la muerte. Sus débiles gemidos se disolvían en el estruendo de los elementos, su lucha desesperada permanecía invisible para el mundo. Pero en un momento fatídico todo cambió, apareció un hombre que se convirtió en su salvación. Esta no es solo la historia de un perro que se aferró a la vida durante horas y de un joven que hizo lo imposible para salvarlo. Es una saga épica sobre la resiliencia, la traición, el dolor, la esperanza y cómo un hilo delgado de compasión puede unir dos almas separadas por un abismo de soledad. Lo que pasó después te llevará por todo un espectro de emociones, desde lágrimas hasta sonrisas, desde horror hasta paz. Quédate con nosotros hasta el final para vivir cada giro de esta historia real que cambiará para siempre tu percepción de la lealtad, el amor y la fuerza del espíritu. Antes de que comencemos, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y activar las notificaciones. No es solo una formalidad, es tu boleto a un mundo de historias que, como esta, pueden tocar las fibras más profundas de tu alma, inspirarte a actuar y recordarte que aún hay lugar para la bondad en el mundo. Ahora, emprendamos este largo viaje, paso a paso, minuto a minuto, para descubrir cómo una noche cambió dos vidas. Para entender cómo este pastor alemán terminó en ese camino, necesitamos retroceder en el tiempo, a los días que moldearon su alma y su cuerpo. Nació en un pequeño cobertizo en las afueras de un pueblo, entre olores a madera húmeda, metal oxidado y tierra. Su madre, también una pastora alemán, era una perra agotada pero orgullosa, cuyos ojos guardaban una añoranza por la libertad. Eran 5 cachorros, pero nuestra heroína destacaba desde el principio, su pelaje era un poco más oscuro que el de sus hermanos, y su mirada un poco más aguda, como si ya entonces supiera que el mundo no sería amable con ella. Su infancia fue breve y dura. El dueño, un hombre de manos ásperas y voz ronca, no perdía tiempo en cariño. Era un granjero cuya vida giraba en torno al trabajo, y los perros para él no eran amigos, sino herramientas. La eligió del grupo por su fuerza y resistencia, llamándola simplemente perra, sin nombre, sin calor. Desde los primeros meses la acostumbraron a la cadena. El metal frío del collar se clavaba en su cuello, dejando marcas rojas que con el tiempo se convirtieron en callos. Le daban órdenes, siéntate, échate, corre. Y si dudaba, venían los golpes, primero con la mano, luego con un palo, y a veces con algo más pesado. Creció convirtiéndose en una perra alta, musculosa, con patas poderosas y un oído agudo. Su pelaje, negro y marrón, brillaba bajo el sol cuando lograba salir al exterior, pero más a menudo estaba cubierto de polvo y suciedad. El dueño la usaba para vigilar el patio, para perseguir a los pequeños animales que se aventuraban en su terreno y, a veces, solo para descargar su ira. Ella no sabía que era una caricia, una cama suave o un plato lleno de comida. La comida era escasa, sobras de su mesa, huesos que le arrojaba como si fuera una gracia, y agua de un cubo viejo que rara vez lavaban. Su vida era un ciclo de miedo y sumisión. Aprendió a leer su humor por sus pasos, por el tono de su voz, por cómo apretaba los puños. Cuando estaba borracho, algo que ocurría a menudo, ella se escondía en un rincón del cobertizo, conteniendo la respiración, esperando que se olvidara de ella. Pero no lo hacía. Gritaba, la arrastraba por la cadena, la golpeaba por la menor falta. Una vez intentó escapar, mordió la cuerda y corrió hacia el campo, pero él la alcanzó en su vieja camioneta, la agarró por el collar y la arrojó de vuelta al cobertizo. Después de eso, la cadena se hizo más corta y los castigos más severos. Pasaron los años y ella comenzó a debilitarse. Sus patas, antes rápidas y fuertes, empezaron a fallarle, ya fuera por el hambre o por viejas heridas. Tenía solo 5 años, pero parecía mayor, su pelaje se opacó, sus ojos se oscurecieron por el cansancio. El dueño lo notó.
Empezó a llamarla menos, a usarla menos. Y un día, en un frío día de otoño, decidió que ya no la necesitaba. La cargó en la parte trasera de su camioneta, condujo varios kilómetros por caminos desiertos y se detuvo al borde del camino. Ella no se resistió cuando él abrió la puerta trasera y la empujó con rudeza hacia afuera. La puerta se cerró de golpe, el motor rugió y él se fue, dejándola sola bajo una lluvia que comenzaba a caer. Ella se quedó allí, aturdida, mirando las luces que se alejaban. Su mente no podía comprender qué había pasado. Esperaba que él regresara, que esto fuera solo otro castigo. Pero los minutos pasaban, la lluvia se intensificaba y él no volvía. Caminó a lo largo del camino, sin saber a dónde ir, hasta que las fuerzas la abandonaron por completo. Cayó en el barro, y ahí comenzó esa noche con la que empieza nuestra historia principal. La noche cayó sobre la tierra como un manto negro y pesado. El cielo, cubierto de nubes densas, parecía presionar la tierra con su peso. La tormenta, que hasta entonces retumbaba a lo lejos, ahora se desató con toda su furia. Los relámpagos brillaban uno tras otro, iluminando el mundo con destellos blancos y cortantes, seguidos de truenos ensordecedores. El viento arrancaba hojas de los árboles, doblaba ramas, aullaba en el vacío como si llorara una pérdida. La lluvia caía del cielo no solo en gotas, sino en verdaderos torrentes, convirtiendo la tierra en un lodazal, como agujas heladas que perforaban todo a su paso. En el borde del camino, en medio de este caos, yacía el pastor alemán. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, algunas eran cicatrices antiguas, marcas endurecidas de cadenas y golpes, otras eran recientes, abiertas, sangrando por la caída y las horas de vagar. Su pelaje, que alguna vez fue espeso y hermoso, ahora estaba empapado de agua y barro, pegado a su piel, dejándola aún más vulnerable al frío. Su respiración salía de su pecho con dificultad, ronca, irregular, cada inhalación era una lucha. Sus patas temblaban, las garras se aferraban a la tierra, pero no podía levantarse. Sus ojos, grandes y castaños, estaban llenos de dolor, añoranza y algo más, una chispa débil y agonizante de esperanza. Estaba sola. Completamente sola. El camino donde yacía era uno olvidado, apenas transitado incluso de día, y mucho menos en una noche como esa. Los autos, si es que pasaban en algún lugar lejano, no la veían. Sus faros parpadeaban en el horizonte, pero no se acercaban. Sus gemidos débiles se ahogaban en el rugido del viento, su silueta se perdía entre las sombras. Intentó pedir ayuda, pero su voz era demasiado frágil para atravesar el ruido de la tormenta. Sentía como la vida se le escapaba, lenta pero inexorablemente. Sus pensamientos, si los perros pueden pensar como nosotros, eran caóticos, llenos de dolor y confusión. ¿Por qué se fue? ¿Por qué la dejó aquí? Recordaba su rostro, sus manos ásperas, sus gritos. Había intentado ser buena, complacerlo, pero nunca era suficiente. Ahora estaba aquí, abandonada, inútil, y no entendía por qué. Su corazón latía rápido, pero cada latido era más débil que el anterior. Cada respiración era como un cuchillo clavándose en su pecho, afilado y... Intentó levantarse, alzar su cuerpo agotado, pero sus patas se doblaban, los músculos se negaban a obedecer. Se arrastró hacia adelante, arañando la tierra, dejando un rastro de sangre y barro, pero las fuerzas se agotaron y cayó, con la cabeza hundida en un charco frío. Los minutos se alargaban infinitamente. El frío se filtraba en sus huesos, haciéndola temblar de pies a cabeza. La lluvia corría por su hocico, le entraba en los ojos, pero no podía ni parpadear para apartarla. Su pelaje estaba empapado, pesado como una carga que la arrastraba hacia abajo. Cada latido parecía el último, cada suspiro un adiós. La oscuridad de la noche la envolvía. Susurrándole que se rindiera, que no había sentido en seguir luchando. Cerró los ojos, sintiendo como el frío la abrazaba, como su respiración se volvía más espaciada. Casi se dio a ese llamado, casi se permitió deslizarse hacia un lugar donde no habría dolor, ni miedo, ni soledad. Pero de repente, en medio de ese vacío infinito, se escuchó un sonido.
No era el aullido del viento, ni el estruendo del trueno, sino algo diferente, un zumbido bajo y constante de un motor que se hacía más fuerte. Dos haces de luz cortaron la oscuridad, iluminando el camino frente a ella. Un auto redujo la velocidad y se detuvo a pocos metros. El pastor alemán no podía levantar la cabeza, ni siquiera abrir los ojos, pero sus oídos captaron el sonido, y un instinto le dijo que algo estaba cambiando. Escuchó el golpe de una puerta al abrirse, pasos rápidos acercándose a través del ruido de la lluvia. Su cuerpo se tensó, su corazón latió más rápido. El miedo estalló en su pecho, ¿y si era él? Su antiguo dueño, regresando para acabar con ella, para castigarla por haber huido. Se preparó para lo peor, encogiéndose tanto como pudo, esperando un grito, un golpe, dolor. Pero en lugar de eso, una voz resonó, suave, temblorosa de emoción, completamente distinta a la que conocía. Dios mío, ¿qué te ha pasado, pequeño? Un joven se arrodilló a su lado. Su ropa se empapó en segundos, el cabello se le pegó a la cara, pero no le importó. Sus ojos, abiertos de par en par por el horror y la compasión, recorrieron su cuerpo, estudiando cada herida, cada marca de sufrimiento. Su olor era desconocido, no había en él el hedor del alcohol ni el peso de la ira que ella asociaba con los humanos. Sus manos, temblando por el frío y la preocupación, la tocaron con suavidad, examinando sus lesiones. No podía creer que alguien fuera capaz de abandonar a un perro en ese estado, dejarlo morir bajo la lluvia. Se quitó la chaqueta y la cubrió con ella, protegiéndola del viento cortante y las gotas heladas. Te sacaré de aquí. Por favor, aguanta un poco más, susurró, y en su voz no había amenaza, sino una súplica, casi desesperación. El pastor alemán entreabrió los ojos con esfuerzo. Su visión estaba borrosa, el mundo se desdibujaba ante ella, pero vio su rostro, joven, mojado por la lluvia, con una expresión que no reconocía. En su mirada no había crueldad, ni indiferencia, solo compasión, profunda y sincera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, su vida aún valía algo. Algo cálido se movió en su pecho, una esperanza débil, casi olvidada, que había enterrado bajo el peso del dolor y la traición. El joven se quedó inmóvil por un instante, mirándola. Su corazón se apretó de dolor y determinación. No sabía quién era ella, de dónde venía, cuánto tiempo había estado allí, pero sabía una cosa, no la dejaría morir. La lluvia le golpeaba la cara, el viento intentaba arrancar la chaqueta de su espalda, pero no le prestaba atención. Su ropa estaba empapada, el frío le calaba hasta los huesos, pero en ese momento eso no importaba. Lo único que importaba era salvar a ese perro, darle una oportunidad que, al parecer, nunca había tenido. Se inclinó más cerca, su respiración era rápida e irregular por la emoción. Deslizó las manos bajo su cuerpo, cuidando de no tocar las heridas más profundas. Su pelaje estaba mojado y frío, pegajoso por el barro y la sangre. Sintió cómo temblaba su cuerpo, cómo latía débilmente su corazón. Apretando los dientes, la levantó del suelo, sintiendo todo el peso de su ser agotado. Era más pesada de lo que esperaba, pero no se permitió vacilar. Cada paso era cuidadoso, cada respiración un intento de calmarse a sí mismo y a ella. La sostenía contra su pecho, como a un niño, protegiéndola del viento y la lluvia. Aguanta, pequeño. Estoy contigo, susurró, aunque su voz temblaba por el esfuerzo. Caminó rápidamente hacia el auto, tropezando con las irregularidades del camino, pero sin detenerse. La lluvia le entraba en los ojos, pero parpadeaba para apartarla y seguía adelante. Al llegar a la puerta trasera, la abrió con una mano, sosteniendo al perro con la otra. Con suavidad, como si colocara un tesoro frágil, la acostó en el asiento. Su cabeza cayó sobre la tela suave de la chaqueta, sus ojos se cerraron, pero aún respiraba, débil pero obstinadamente. Se inclinó hacia ella, acarició su cabeza, sintiendo cómo temblaban sus propios dedos por el frío y las emociones. Todo estará bien, pequeño. Te lo prometo. Lo lograremos, dijo en voz baja pero firme, como queriendo convencer no solo a ella, sino también a sí mismo. Luego cerró la puerta, rodeó el auto y se sentó al volante.
Sus manos temblaban al insertar la llave en el encendido, pero se obligó a concentrarse. El motor rugió, los faros iluminaron nuevamente el camino y el auto se puso en marcha, alejándolos de ese lugar de dolor y soledad. La lluvia golpeaba el tejado, los cristales se empañaban por la humedad, pero dentro del auto había calor, no solo del calefactor, sino de la determinación que ardía en su corazón. Conducía, aferrándose al volante, su mirada regresaba constantemente al retrovisor para asegurarse de que ella aún estaba con él. Aguanta, pequeño. Ya casi llegamos. Eres fuerte, sé que puedes hacerlo, susurraba una y otra vez, aunque sabía que ella no podía entenderlo. Pero esperaba que su voz, su tono, le dieran un poco de consuelo, un poco de fuerza para resistir. El camino era largo y sinuoso. El auto avanzaba por senderos rurales desiertos, rodeados de árboles altos que se doblaban bajo la fuerza del viento. La tormenta no amainaba, los relámpagos iluminaban el cielo, los truenos retumbaban tan fuerte que parecía que la tierra temblaba. Pero dentro del auto había silencio, solo el sonido del motor y la débil respiración del perro lo rompían. La miraba por el retrovisor, sus ojos estaban entreabiertos, su cuerpo temblaba, pero seguía luchando. Y eso lo inspiraba a seguir adelante, a no detenerse, a no rendirse. Recordó cómo había terminado en ese camino. Se llamaba Alexei, tenía 27 años y vivía solo en una pequeña casa fuera de la ciudad. Trabajaba como mecánico en un taller local, reparaba autos, amaba su trabajo porque le daba una sensación de control sobre el mundo. Pero esa noche no planeaba salir. Estaba en casa, tomando té, escuchando la lluvia golpear el tejado, cuando de repente recordó que había dejado su caja de herramientas en el taller. Era una niñedad, pero decidió ir por ella, a pesar del clima. Y ahora estaba aquí, con un perro moribundo en el asiento trasero, y su vida, como la de ella, había cambiado para siempre. El auto avanzaba a través del bosque, por campos, por aldeas olvidadas. El camino estaba resbaladizo, las ruedas patinaban en el barro de vez en cuando, pero no reducía la velocidad. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. Su respiración se volvía más débil y temía no llegar a tiempo. Hablaba con ella, le contaba sobre su casa, sobre lo cálido que sería allí, sobre cómo cuidaría de ella. Tengo una chimenea, ¿sabes? Encenderé un fuego y podrás acostarte cerca, calentarte. Y tengo comida, buena comida, no sobras cualquiera. Solo aguanta, ¿de acuerdo? Ya casi estamos en casa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el auto giró por un sendero estrecho que llevaba a su casa. Era una casita modesta, rodeada de árboles, con una cerca torcida y un tejado viejo. No parecía lujosa, pero tenía alma, calor, comodidad, seguridad. Al detener el auto, Alexei apagó el motor y respiró hondo. Salió bajo la lluvia, abrió la puerta trasera y volvió a tomar al pastor alemán en brazos. Estamos en casa, pequeño. Ahora todo será diferente, dijo, llevándola hacia la puerta principal. Empujó la puerta con el pie y el calor de la casa los envolvió a ambos. Dentro olía a madera, a libros viejos y a algo hogareño, familiar. La luz de una lámpara iluminó la habitación, un sofá viejo con una manta gastada, una mesa de madera, una chimenea donde no había fuego desde hacía tiempo. Se arrodilló y acostó al perro con cuidado sobre una alfombra suave junto al sofá. Sus ojos se abrieron por un instante, lo miró, y en esa mirada había algo nuevo, no miedo, no dolor, sino un leve indicio de confianza. Regreso en un momento. Necesito tratar tus heridas, dijo, poniéndose de pie. Fue a la cocina, encontró un botiquín, tomó un cuenco con agua y un trapo limpio. Al volver, se arrodilló de nuevo junto a ella. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, temía hacerle daño. Mojó el trapo y comenzó a limpiar sus heridas, quitando la suciedad y la sangre. Ella se estremeció, gimió débilmente, pero no se apartó. Por primera vez en su vida, alguien la estaba cuidando, y esa sensación era más fuerte que el dolor. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro de la casa reinaba el silencio. Solo el leve ruido de la lluvia y el crujido de las paredes viejas rompían la calma.
El pastor alemán yacía en la alfombra, su respiración se había vuelto un poco más regular, pero su cuerpo aún temblaba por el frío y el agotamiento. Alexei estaba sentado a su lado, mirándola con preocupación y esperanza. Terminó de tratar sus heridas, aplicó un poco de ungüento en los cortes más profundos y dejó el botiquín a un lado. Sus manos estaban manchadas de barro y sangre, su ropa empapada, pero no lo notaba. Todos sus pensamientos estaban con ella. Se levantó, fue a la cocina y regresó con un pequeño cuenco de agua y una lata de comida blanda. No sabía cuándo había comido por última vez, pero entendía que necesitaba recuperar fuerzas. Colocó el cuenco frente a ella y se sentó en el suelo a unos pasos, para no asustarla. Aquí tienes, pequeño. Come lo que quieras. Aquí estás a salvo, dijo en voz baja, con una sonrisa cálida. El pastor alemán levantó la cabeza y olió la comida. El aroma era tentador, pero no se movió. Había vivido demasiado tiempo en un mundo donde la comida podía ser una trampa, donde cada bocado venía con gritos o golpes. Lo miró, sus ojos llenos de dudas. Él no insistió, no extendió la mano, no hizo movimientos bruscos. Solo esperó, entendiendo que la confianza no se exige, se gana. La habitación estaba iluminada por la luz suave de la lámpara, que proyectaba sombras largas en las paredes. La alfombra bajo ella era suave y cálida, tan diferente de la tierra fría a la que estaba acostumbrada. Yacía allí, sintiendo como el cansancio la envolvía en oleadas. Sus párpados se volvían pesados, su cuerpo pedía descanso. Luchó consigo misma, intentando mantenerse alerta, pero el calor de la casa y la calma de ese hombre la arrullaban. Finalmente, se rindió. Su cabeza cayó sobre la alfombra, sus ojos se cerraron, y se durmió. Por primera vez en mucho tiempo, su sueño no estuvo lleno de miedo. No sabía qué le esperaba mañana, pero en ese momento no le importaba. Alexei la miraba, sintiendo como su propia tensión se desvanecía. No sabía si sobreviviría, pero había hecho todo lo que podía. Se levantó, tomó una manta del sofá y la cubrió para que estuviera más caliente. Luego se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas contra el pecho, y simplemente observó. Pensó en lo extraño que se había vuelto su vida. Hace unas horas estaba solo, y ahora tenía a un perro durmiendo a su lado, cuya vida dependía de él. No sabía cómo cuidarla, no sabía qué hacer después, pero estaba dispuesto a aprender. La mañana llegó en silencio. La tormenta se había ido, dejando solo el susurro leve de las hojas fuera y el canto de los pájaros. El pastor alemán despertó con el sonido de su propia respiración. Su cuerpo aún dolía, cada herida le recordaba lo que había pasado. Pero algo era diferente. No sentía la opresión habitual del miedo, no esperaba un golpe o un grito. Abrió los ojos lentamente y miró a su alrededor. La habitación era la misma que la noche anterior, acogedora, tranquila, segura. En el sofá dormía Alexei, con un brazo colgando, casi tocando el suelo. Parecía cansado, pero en paz. Junto a ella estaba el cuenco de comida, intacto desde la noche. Su estómago rugió, recordándole el hambre que había reprimido demasiado tiempo. Miró al hombre dormido, luego a la comida. Lentamente, con cautela, se arrastró más cerca y olió el cuenco. El olor era demasiado tentador para resistirse. Tomó el primer bocado, esperando que en cualquier momento la comida desapareciera o alguien la castigara. Pero nada pasó. Comió más, cada bocado era una pequeña victoria, un paso hacia algo nuevo. Cuando terminó, bebió agua y se sentó, mirando al hombre dormido. ¿Quién era él? ¿Por qué no gritaba, no golpeaba, no la echaba? En ese momento, él se movió y abrió los ojos. Al verla con el cuenco vacío, sonrió, frotándose los ojos somnolientos. Vaya, así que al fin comiste. Eso significa que empiezas a confiar en mí, ¿verdad? Dijo con voz ronca por el sueño. Ella ladeó la cabeza, sin entender las palabras, pero sintiendo su calidez. Él se sentó lentamente, cuidando de no asustarla, y extendió la mano sin tocarla. No te haré daño. Nunca. Te lo prometo, añadió, mirándola a los ojos.
El pastor alemán se quedó inmóvil. Su instinto le gritaba que retrocediera, que se escondiera, que se protegiera. Pero algo en su voz, en su mirada, la hizo quedarse. Lentamente se inclinó hacia adelante y olió sus dedos. El olor era cálido, reconfortante. No se apartó, no gruñó. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió no tener miedo. Los días pasaron lentamente, pero con cada uno algo cambiaba. Alexei le dio un rincón en la casa, no una jaula, no una cadena, sino un lugar suave con una manta y una almohada. Lo llamó su refugio. Al principio, ella no se atrevía a acostarse allí, daba vueltas, olía, revisaba. Pero un día, cuando él se dio la vuelta, se acostó en la almohada y suspiró. Era una sensación extraña, comodidad, algo que nunca había conocido. Él lo notó y sonrió, pero no se acercó, dándole tiempo para adaptarse. Era paciente. Cada mañana se levantaba, le preparaba comida, le hablaba con voz suave. Hoy será un buen día, pequeño. Estoy seguro, susurraba, colocando el cuenco frente a ella. Ya no esperaba una trampa, comía con calma, aunque aún miraba a su alrededor. Comenzó a explorar la casa. Caminaba por las habitaciones, olía los muebles, miraba por las ventanas. El mundo exterior la asustaba, pero dentro se sentía segura. Un día, él abrió la puerta al jardín y la llamó. Ella se detuvo en el umbral, mirando la hierba, el sol, los árboles. Era tan diferente a su vida pasada. Él no la jaló, no la obligó. Solo esperó. Y finalmente, dio un paso adelante, sintiendo la suavidad de la tierra bajo sus patas. Inspiró el aire fresco, levantó la cabeza al cielo. Era un pequeño paso, pero para ella, enorme. Bienvenida a casa, dijo él en voz baja, y en su voz había tanto calor que ella lo miró con asombro. Pasaron semanas. Aprendió a confiar. Comía sin miedo, paseaba con él por el jardín, sin sobresaltarse por cada ruido. Un día, él la llevó a dar un paseo fuera de la casa. Le puso una correa suave, abrió la puerta y la guió por la calle. Caminaba despacio, mirando a su alrededor, pero su presencia la calmaba. Cuando regresaron, se acostó en su rincón y, por primera vez, cerró los ojos por completo, sin dejar una rendija para estar alerta. Esa noche, él se sentó a su lado y pasó la mano por su espalda. Ella no se tensó, no se apartó. Solo yacía allí, sintiendo el calor de su palma. En sus ojos ya no había miedo, solo gratitud, profunda y sincera. Eres increíble, pequeño. Lo logramos, susurró él, apagando la luz. Se durmió, sabiendo que ya no estaba sola. Sus sueños ahora eran de calor, de hogar, de un hombre que se había convertido en su salvación. Y por primera vez en su vida, creyó que el mañana sería mejor que el ayer. Pasaron varios meses. El pastor alemán, a quien Alexei llamó Luna, por sus ojos que brillaban en la oscuridad como la luz de la luna, comenzó a cambiar. Su pelaje, antes opaco y enmarañado, se volvió suave y brillante. Las heridas sanaron, dejando cicatrices que contaban la historia de su pasado, pero ya no le dolían. Ganó peso, sus patas se fortalecieron, su paso se volvió más seguro. Pero los cambios no eran solo externos. Dentro de ella, algo se rompía y se reconstruía. Alexei la observaba cada día, notando cada detalle. Como movió la cola por primera vez cuando le trajo un juguete nuevo, una pelota de goma que ella olió con sospecha antes de tomarla con cuidado en la boca. Como empezó a esperarlo en la puerta cuando regresaba del trabajo, insegura pero con curiosidad en los ojos. Como un día se acercó a él mientras estaba en el sofá y apoyó la cabeza en sus rodillas, como pidiendo cariño. Aprendió a entenderla. Notó que se sobresaltaba con ruidos fuertes, el golpe de una puerta, el rugido de un motor afuera, y comenzó a advertirle antes. Diciendo en voz baja, está bien, es solo un auto. Notó que le temía a la oscuridad y dejaba la luz del pasillo encendida por la noche. Notó que le gustaba acostarse junto a la ventana a mirar el jardín, y puso allí una almohada suave para que estuviera más cómoda. Luna, a su vez, aprendió a entenderlo. Memorizó su voz, sus pasos, su olor.
Aprendió a distinguir cuando estaba cansado, hablaba más despacio y se sentaba en el sofá con un suspiro pesado, y se acercaba a él, acostándose silenciosamente a su lado. Aprendió a sentir cuando estaba feliz, su voz se volvía más aguda, sus movimientos más rápidos, y le respondía con un leve movimiento de la cola. Entre ellos crecía algo más que confianza, un vínculo, profundo e inquebrantable. Un día, decidió llevarla a un largo paseo por el bosque detrás de la casa. Era un día claro de otoño, el aire olía a hojas y tierra, el sol se filtraba por las copas de los árboles, proyectando manchas doradas en el sendero. Le puso la correa, tomó el leash y abrió la puerta. Luna se detuvo, mirando el bosque con cautela. Recordaba los bosques de su pasado, oscuros, llenos de peligros, donde se escondía de su dueño tras los intentos de escape. Carol se agachó a su lado y dijo: «Iremos juntos. No hay nada que temer ahí. Estoy contigo». Ella lo miró, luego al sendero, y dio un paso adelante. Caminaron despacio, deteniéndose cada vez que ella se ponía tensa. Él no la jalaba, no la apuraba, solo caminaba a su lado, contándole sobre los árboles, los pájaros, cómo amaba ese bosque de niño. Poco a poco, ella se relajó. Olía la tierra, tocaba las hojas caídas con la pata, levantaba la cabeza para sentir el viento. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió no como presa, sino como parte del mundo. Cuando regresaron a casa, se acostó junto a la chimenea. Alexei la había encendido especialmente esa noche, y cerró los ojos. Él se sentó a su lado, mirándola con una sonrisa. «Bien hecho, Luna. Eres más fuerte de lo que crees», dijo en voz baja. Ella no entendió las palabras, pero sintió su calidez. Y en ese momento supo que esta casa, este hombre, eran su nueva realidad, su segunda oportunidad. Pasó un año desde esa noche. Luna se convirtió en otro perro. Corría por el jardín, ladraba a los pájaros, jugaba con la pelota, que ahora era su juguete favorito. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora brillaban de vida. Lo esperaba en la puerta cada noche, moviendo la cola tan fuerte que parecía que se desprendería. Dormía junto a su cama, hecha un ovillo, y ya no se sobresaltaba con cada ruido. Alexei también cambió. Se volvió más suave, más paciente. Luna le enseñó a ver el mundo de otra manera, a valorar las pequeñas cosas, a disfrutar de lo simple, como un día soleado o una noche tranquila junto a la chimenea. A menudo le contaba historias sobre su vida, sus sueños, cómo estaba feliz de haberla encontrado. Sabía que ella no entendía las palabras, pero veía cómo escuchaba, ladeando la cabeza, y eso era suficiente. Una noche tranquila de invierno, mientras la nieve caía afuera, él estaba sentado junto a la chimenea, y Luna yacía a su lado, con la cabeza en sus rodillas. La acariciaba, sintiendo el calor de su pelaje, y pensaba en lo lejos que habían llegado desde esa noche. «Eres mi milagro, Luna. Gracias por elegir vivir», susurró. Ella levantó la cabeza, lo miró, y en sus ojos estaba todo: gratitud, amor, paz. Ya no era ese perro del borde del camino. Estaba en casa. Si esta historia te conmovió, si te hizo creer en el poder de la bondad y la resiliencia, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y compártela con quienes valoran los sentimientos verdaderos. Que esta epopeya de Luna y Alexei te recuerde que incluso en la noche más oscura hay lugar para la luz.